Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 127 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como espíritu emprendedor, acción humana eficaz, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Mantener el rumbo. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenísimo. Me sorprendió muy gratamente ver que en este artículo te referías a Sahil Bloom, que es un joven pensador muy coherente y muy asertivo en su manera de comunicar las cosas que explora como escritor que es. Y lo vengo siguiendo desde hace como un año y he visto he visto cómo ha progresado él como comunicador, pero también he visto cómo ha crecido su base de seguidores. Ahora tiene, cuando él lanzó un newsletter que utiliza para que la gente se suscriba por correo electrónico, bueno, la lanzó y me suscribí. Ahora tiene 110,000 suscriptores. Ah, sí, muy Sí. bien. Ujú. Entonces él ha generado yo diría que él es líder de una tribu digital de jóvenes que están emprendiendo la escritura como modo de vida y les está enseñando cómo hacerlo y le ha ido bastante bien. Y para quienes no lo conocen y quieren seguirlo, recientemente tuvo un bebé, entonces ahora está como cargado de esa energía y ese entusiasmo que trae a la vida La maternidad. tener un hijo, sí, sí, Sahil. mm, sí, yo creo que él es de origen, me parece que de Medio Oriente, Ajá. y entonces, pues sí, muy interesante su diversidad Ujú. cultural. En Yo, fin, yo no lo, yo no lo conocía. Tú me lo presentaste y no lo he seguido. Realmente lo único que he leído es esta nota que tú me enviaste. Ujú, ok, bueno, muy interesante. Te voy a compartir más. Él publica muchísimo en Twitter y ujú. tiene ese newsletter también muy interesante, pero creo que en Twitter es donde él experimenta lo que va pensando y lo que va sintiendo Muy bien. y es Ujú, muy interesante, ¿verdad? ujú. Ok, entonces en este artículo en el que te refieres a Sahil, Sahil hace una recomendación de que el último viernes de cada mes, por cierto, propicia la ocasión porque ayer fue el último viernes del mes, hagamos una revisión breve sobre tres temas en particular. El primero es, ¿qué vale la pena realmente en nuestras vidas? ¿Verdad? Y que entonces hagamos una, una valoración sobre aquellas cosas que apreciamos más. La segunda es si nuestras acciones están alineadas con esos bienes o con esos valores que, que querríamos perseguir. Ujú, Y la tercera es que ajustemos el rumbo, ¿verdad? ujú. Y que lo reorientemos para que haya alineamiento justamente entre nuestras acciones y los valores o Claro. las metas que perseguimos. Entonces, sí, es interesantísimo y llevo como 3 meses de estar haciendo esto. Y cuando uno hace esto, a mí me parece que lo que sucede es que vas descartando, ¿verdad? Es como un ejercicio de afirmación de lo que sí quieres y por definición lo que, lo que no quieres se queda por fuera. Ujú, Y hacer ujú. eso una vez al mes me parece tan valioso desde el punto de vista estratégico de no perder meses o años persiguiendo algo que tal vez no valía la pena, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, lo que nosotros queremos formular como preguntas facilitadoras de este diálogo tiene que ver con eh, cuál es el propósito de formularnos esas preguntas, ¿verdad? ¿Para qué? Ujú, O ujú, eh, si creemos que es posible vivir una vida perfecta. ujú. Y por último, preguntarnos, como también nos invita a preguntarnos Stephen Covey, ¿qué querríamos haber logrado para el final de la vida? Entonces, te cedo la palabra para que nos adentres en esto que seguramente encontraste bastante estimulante. A mí me resultó muy aleccionador, muy útil
muy ejemplar la forma como en 3 simples preguntas plantea un ejercicio que si lo sigues te puede elevar mucho la eficacia, ¿verdad? Y es un ejercicio que no necesita 2 horas, ¿verdad? Se puede hacer en un ratito. Lo puedes hacer pensado o lo puedes hacer escrito, ¿verdad? Si lo haces escrito, pues ahí te va quedando el registro de cómo has ido modificándote a partir de ese ejercicio. A mí me gustó mucho la forma sintética en que él plantea esa recomendación. Y yo siento que allí hay, como lo digo en el artículo, empiezo señalando la importancia de considerar el tiempo y especialmente el paso del tiempo, porque el tiempo es como una entelequia. Realmente lo que nos importa no es el tiempo, sino el paso del tiempo. Y a mí desde hace unos años le descubrí una característica al tiempo y es que transcurre en silencio, no hace ruido. Los que hacen ruido son los relojes, los relojes de antes, ¿verdad? Los relojes de pared, los relojes aquellos de mesa de noche que te arrullaban toda la noche. Esos sí hacen ruido, pero el tiempo no hace ruido. Y entonces se nos escapa silenciosamente. Y eso es importante, ¿verdad? Es importante porque primero tenemos la noción de que el tiempo es un bien libre, infinito, ¿verdad? Y no es infinito, está limitado, ¿verdad? Está limitado. Cuando alguien fallece, uno dice, vivió tantos años, y eso lo puedes convertir en cuántos segundos estuvo de este lado de la realidad. Eh, lo puedes convertir en cuántos cuartos de hora vivió. A mí, yo he dicho varias veces aquí que la vida nos la jugamos de 15 en 15 minutos. Es tanto lo que podemos hacer, decidir, corregir, pensar en 15 minutos, que uno debería ser muy celoso con los próximos 15 minutos, ¿verdad? Entonces, el comentario que hago es que me parece que cuando aplicamos una cosa como la que Sahil Bloom está planteando, pues esto para lo que sirve es para que seamos un poco más cuidadosos con el tiempo. Tampoco, yo creo que no se trata de ser obsesivos con el tiempo, entre otras cosas, porque un, un mal hábito en el que podríamos caer es en creer que tiempo valioso es solo el tiempo productivo. Y hoy en día sabemos que el cerebro funciona mucho con las pausas, ¿verdad? Que lo que descansemos, lo que dediquemos a, como dicen los italianos, a far niente, ¿verdad? A no hacer nada, eso nos da de alguna manera una capacidad cognitiva, mental, que es útil, ¿verdad? O sea que esa fábrica que es el cerebro, hay que, hay que detenerla de vez en cuando, no solamente detenerla con el sueño, que es tan agradable, y con la siesta, que es mucho más agradable que el sueño regular. Hay que detenerla dándole espacios libres, ¿verdad? Dejando volar la imaginación. Una de las reglas del pensamiento creativo, para fomentar el pensamiento creativo, es dejar volar la imaginación. Si uno siempre está pensando de manera racional, y peor, si solamente está pensando de manera lógica, no puede ser muy productivo, ¿verdad? La lógica es venerable,
pero no es productiva. Es más productivo el ocio, es más productiva la poesía que la lógica. No estoy diciendo que guardemos la lógica, pero la poesía, ¿verdad? A mí la raíz de la palabra poesía, que es poiesis, ¿verdad? Esa raíz griega quiere decir producir, producir cosas, ¿verdad? La poesía es muy productiva. Y yo pienso que se puede ser poético no solamente para escribir un poema, se puede ser poético para vivir tu vida, para relacionarte, para procesar lo que lees, etcétera. Uno debería mantener una cierta actitud poética, ¿verdad? Sin pensar que esa poesía puede sustituir la acción ordenada, sino que la poesía suplemente la acción ordenada. Eso se ve muy claro en, en el ejercicio de hacer un plan estratégico, ¿verdad? Un plan estratégico es un esfuerzo de análisis de la situación de una persona o de una empresa, pero eso no es todo el plan estratégico. El plan estratégico al final termina siendo una composición creativa, un diseño creativo de qué deberíamos hacer en esa empresa o esa persona a partir de mañana, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho que seamos muy cuidadosos con el tiempo, pero tampoco que seamos obsesivos con el uso del tiempo, ¿verdad? Y pienso que el ejercicio es muy de mucho impacto, ¿verdad? Es pensar en lo que vale la pena, ver si mis acciones están alineadas con lo que vale la pena, ¿verdad? Supongamos que a mí me parezca que vale la pena, bueno, una persona joven cuando tiene 17 años, 16 años, lo que más le vale la pena es formarse. Y entonces debería preguntarse, ¿qué es lo que vale la pena formarme? Tengo mis acciones alineadas. Ah, no, pierdo mucho tiempo, quiero dedicar un montón de tiempo a cosas que no son formarme. Cuando llega la ocasión de formarme, lo hago con superficialidad, vivo quejándome de la educación formal, no levanto la vista del librillo para explorar otras fuentes de aprendizaje, etcétera. Entonces, sé lo que vale la pena formarme, pero no estoy haciendo lo posible, no estoy alineando mis acciones. Cuando descubro que mis acciones no están alineadas, el tercer consejo de Bloom es, bueno, corrijamos. Y eso es, pero a mí me parece tan poderoso saber que es posible corregir, porque a veces no corregimos porque no detectamos las desviaciones, pero a veces no corregimos porque, quién sabe, por vanidad, por narcisismo, no nos da la gana corregir. A veces no corregimos por falta de esperanza. No sabemos que la corrección rinde frutos, ¿verdad? Bueno, por ahí esto es algunas de las cosas que me han llamado muchísimo la atención en este brevísimo mensaje de Sahil Bloom. Buenísimo, buenísimo. Me resulta muy estimulante la conversación y lo primero que me surge es una pregunta y es, ¿cuándo aprendemos de eficacia? O sea, esto quiere decir, ¿a qué edad deberíamos de empezar a aprender de eficacia? ¿Cuáles episodios en la vida son fértiles para el aprendizaje de la eficacia? Em, y cómo hacemos para integrar la eficacia. No sé a dónde ubicar la eficacia. ¿Es una actitud o es una pieza cognitiva o es una metodología? No sé dónde ubicar la eficacia. Y tampoco sé
eh, cómo hacer para estimular la eficacia. Que me parece que, digamos, en unas niñas como mis hijas, que son pequeñas, yo siento que el uso más productivo y valioso de su tiempo es que jueguen lo más posible con actividades que estimulen su imaginación, porque ese estímulo que produce el juego imaginativo se pasa, ese momento se pasa. Y en la vida adolescente y adulta, tratar de crear espacios para estimular la imaginación a través del juego es, yo diría que exponencialmente más difícil año a año, por decir algo, ¿verdad? Einstein decía que lo más importante que él había aprendido en una institución de educación formal había sido la capacidad de imaginar, y eso lo aprendió en el kindergarten, ¿verdad? Lo aprendió en el preescolar, que lo estudió en Suiza, y era un preescolar donde solo se jugaba. No había lectoescritura, ni aprendizaje de colores, ni nada cognitivo. ¿Qué es esa necedad y necesidad y urgencia por enseñarles conceptos a niños que deberían de estar dedicando su tiempo a jugar de manera imaginativa? Y esto lo digo con preocupación, porque ahora resulta que hay escuelas que a muy temprana edad empiezan a enseñarles a los niños a programar robots, y eso es totalmente lo contrario a el juego libre imaginativo. Es lo opuesto, ¿verdad? Programar un robot es articular algoritmos de una manera única en la que se pueden articular para que generen una consecuencia, un resultado, ¿verdad? Y eso, y honestamente, eso se puede aprender a otra edad. Y lo que siempre he dicho, no sé si aquí lo he dicho, pero lo que siempre he dicho respecto a la programación como lenguaje, que hay mucha gente que dice, ah, el lenguaje del futuro es la programación. Yo no creo que el lenguaje del futuro sea la programación, porque la inteligencia artificial y la computación cuántica están avanzando a tal velocidad que cuando mis hijas sean adultas, habrá muchos software que se programen a sí mismos. Y entonces, bueno, creo que hay un lenguaje que podría ser más importante de aprender, y en este caso creo que es el de la imaginación. Eh, lo segundo es, siguiendo en la línea con esa pregunta, ¿cómo? ¿Cómo aprendemos de eficacia? ¿Verdad? La eficacia se aprende de manera empírica, se aprende experimentando, se aprende eh, estudiándola, se aprende a través de la mentoría. ¿Cómo se aprende la eficacia? Y esto me lo pregunto otra vez con preocupación, porque ¿por qué nadie habla de eficacia? No me explico por qué, siendo algo tan vital, ¿verdad? Es vital para todo, para la transformación de conflictos, para el diseño de políticas públicas, para la innovación, para el aprendizaje, para la productividad, eh, para la salud, para la salud. La eficacia es absolutamente vital como concepto, y nadie habla de eficacia. Hay algo raro, ¿verdad? Porque si yo me pongo a ver entre eficacia y ética, yo creo que la humanidad estaría muchísimo mejor si fuéramos todos expertos en eficacia y en ética. Y no hablamos de ninguna de las dos. Es, es una inmensa, es un inmenso acertijo paradójico que me he encontrado. Lo siguiente, eh, me has oído hablar del concepto de paretizar el uso del tiempo. Pareto es aquel concepto de 80-20, ¿verdad? De que uno obtiene 80% de los resultados con 20% del esfuerzo, o toma decisiones con el 20% de la información para que produzcan un 20% del resultado esperado. A mí me gusta utilizar ese concepto del Pareto para el uso del tiempo, y entonces digo que en el 20% de mi tiempo yo voy a generar 80% de mi impacto. Quiere decir que en una semana de 5 días
yo podría resumir en un solo día el Ujú. tiempo más efectivo que voy a tener en mi semana de más alto impacto, ¿verdad? Difícil contener todo el impacto de una semana en un día. Eso es muy difícil porque yo creo que la productividad, la hiperproductividad de alto impacto está contenida en unos lapsos cortos, ¿verdad? Pero sí me sirve para que yo el lunes en la mañana lo primero que haga sea decir, ¿a dónde puedo dedicar las 8 horas más impactantes de mi vida esta semana? Entonces uno dice, tengo que dar una clase mañana y esa clase es una clase de 2 horas y ahí lo que quiero es entregar lo más posible a las personas participantes y generar el máximo impacto. O, tengo una reunión muy importante el viernes y entonces esa es otra hora de alto impacto. Y ahí uno va identificando cuáles son esos momentos de alto impacto. Y con el resto del tiempo, que es el 80% del tiempo, nos dedicamos a preparar esos momentos de alto impacto. ¿Para qué? Pues para aportarle diseño a, a esa gestión con la que queremos impactar, ¿verdad? Eh, Hablabas del sueño. No sé si viste que ha surgido una discusión bastante seria en el Reino Unido entre la ciencia y la ley para buscar considerar un derecho humano las horas de sueño durante la noche, Ujú. de manera que se considere que un trabajo que obligue a la gente a desempeñarlo durante las horas de la noche es una violación a los derechos humanos. Ajá, ajá. Esto no es resultado de una corriente ideológica en el mundo de la política pública. Es el resultado de cada vez mayor conocimiento científico sobre la importancia vital que tiene el sueño Ujú. para, para todos los seres vivos. Todos los seres vivos del planeta duermen de alguna Ajá. manera, en Ujú. algún momento, por algún Ujú. lapso, ¿verdad? No, Ujú. no somos koalas. Los koalas duermen 20 horas al día. Ni somos perros que hacen un montón de siestas durante el día y Ujú. tienen el sueño Ujú. muy, muy liviano. Pero el ser humano necesita para su salud entre 7 y 9 horas de sueño cada día. Y entre más oscuro Claro. sea Ujú. Ujú. el momento de dormir, Ujú. Sí, sí. más descansa el cerebro y el cuerpo porque más se estimula la, la generación de melatonina, ¿verdad? Ujú. Ujú. Que ese es el gran problema que tiene la luz eléctrica y Claro. las pantallas Sí, electrónicas sí, que sí. nos Ujú. mantienen despiertos durante las horas más fértiles para el sueño. Y lo último es que hablabas de la corrección y de la importancia de la corrección. A mí me llama la atención, y esto lo has dicho muchos años, me llama poderosamente la atención con qué facilidad, bueno, digo yo facilidad tal vez es con la que lo escucho, la facilidad con la que mucha gente dice, Es que yo soy malo para eso, ¿verdad? O sea, han Ujú. llegado al punto de convencerse a sí mismos de que no hay manera de que puedan corregir algo. Y quizás si nosotros tuviéramos la apertura de revisarnos una vez al mes, sería más fácil decir, mira, y habrá forma de que yo mejore esta debilidad o esta área por mejorar. Y por supuesto que es posible, porque lo cierto del caso es que nadie nace aprendido, como se dice, ¿verdad? Ningún atleta nace con la capacidad de desempeño que tiene, ningún profesional nace con el conocimiento que tiene, todo es aprendido, ¿verdad? Y pues podemos decir que el talento de un futbolista extraordinario tiene que ver con su genética o su biotipo, lo que sea, sí, pero si no entrena y se queda sentado en un sofá comiendo hamburguesas y Coca-Cola o alguna gaseosa azucarada eh, durante toda su vida, no va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Ujú. Ujú. Eso. Muy bien, muy bien.
el primer tema de por qué se habla tan poco de eficacia, ¿verdad? Y a mí me parece, y aquí lo he dicho varias veces, que hay unos conceptos que han sido secuestrados por las empresas. eh, y los que están fuera de las empresas sienten que aquello es un cuento para, para másters en dirección de empresas, para ejecutivos y tal, pero el tema de la eficacia, que preocupa mucho en las empresas, ¿verdad? Y tú quieres que el gerente de una empresa y el jefe de departamento y el bodeguero y el chofer, ¿verdad? Sean eficaces. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hagan unos ciertos esfuerzos que produzcan resultados. Tú tienes al chofer, lo mandas a hacer una entrega y se lleva 2 horas en lo que pudo haberse llevado media hora, estuve ocupado, ¿verdad? Estuve muy atento en el viaje hacia la entrega, pero bueno, tardó 2 horas en hacer la entrega. O peor, hizo la entrega equivocada, se llevó de la bodega otros productos o se llevó los productos correctos y se los entregó a otro cliente, ¿verdad? El tema de la eficacia está presente en nuestra vida habitual, ¿verdad? El obrero que está pegando ladrillos, de lo primero que tiene que asegurarse es de que está pegando los ladrillos en la pared adecuada, ¿verdad? No puede ser que llegue el maestro de obras y le diga, mire, le puso medio metro más de pared a esto, porque donde tenía que pegar los ladrillos era en esa otra, ¿verdad? Eso es eficacia. Ahora, hay una cosa muy interesante con el término. ¿Es posible ser eficaz sin haber oído hablar nunca de eficacia? Claro que sí, pues claro que sí, ¿verdad? Mira, todas nuestras abuelas manejaron sus casas en unas condiciones de limitaciones, ¿verdad? La vida era menos confortable que como es ahora y siempre hubo que comer adecuadamente a la hora necesaria. Eso quiere decir que había eficacia. A mí me parece que una vez leí un librito que se llamaba El hogar es una empresa y entonces mencionaba todos los procesos que ocurren en una casa y que son similares a los que ocurren en una empresa. Por ejemplo, en una empresa, la labor de abastecerse, ¿verdad? De materias primas o de productos para la venta es una labor crítica. Bueno, eso es lo que hacen todos los amas y amos de casa todas las semanas. Van al súper y compran las cosas porque no puede ser que si el martes estás cocinando y vas a hacer un omelette y no haya huevos, ¿verdad? Ok. Entonces, creo que todos nos enfrentamos al tema de la eficacia. No todos sabemos que se llama eficacia y no todos sabemos hablar de eficacia. Pero pasa con esto una cosa muy semejante a lo que ocurre con con el silogismo, ¿verdad? La primera persona que empezó a hablar de silogismos, silogismo, eh, eh, dame un ejemplo de silogismo. Eh, eh, la, Juan es humano, todos los humanos son mortales, Juan es mortal, ¿verdad? sí, la- Silogismo del libro de texto. las nubes son blancas, el algodón es blanco, el papel es blanco. ¿De dónde proviene la leche? Sí, sí, ¿Verdad? eso es un buen silogismo. Un excelente ejemplo de silogismo. Muy bien. Eh, el Aristóteles es el que empieza a explicar ahí eh, en, en la lógica, supongo, qué es un silogismo. Pero la mayor parte de la gente que está en el mundo y la mayor parte de la gente que estuvo en el mundo utilizaba pensamiento lógico y nunca había oído hablar de Aristóteles, nunca había oído hablar de silogismos. Yo sé nada de Kant,
pero Kant tiene un tema que son el tema de las categorías y dice cómo es que somos, ¿verdad? Cómo es que somos de manera innata, ¿verdad? Nosotros nacemos con la idea de que hay unas cosas más grandes que otras. Imagínate si no tuviéramos la capacidad de distinguir que hay unas cosas más grandes que otras, ¿verdad? Bueno, esas categorías que tienen un adjetivo, pero no me acuerdo, esas categorías las tenemos por nuestra naturaleza de ser humano. No es que tenemos que ir un día al kinder para que nos digan, hay unas cosas más grandes que otras. Lo que hacen las maestras de kinder es que ponen a los niños a que vean que unas cosas no entran en unos envases y ahí están no dándose cuenta de que hay unas cosas más grandes que otras, sino verificando qué es lo que pasa a las cosas que son más grandes, ¿verdad? Pero ahí adentro, naturalmente, todos los niños saben que hay unas cosas más grandes que otras. Entonces, yo creo que todos tenemos una noción de eficacia, pero creo que la noción de eficacia, para que se nos convierta en algo muy útil, tenemos como que ejemplarizarla, ¿verdad? Como que ejemplarizarla. A mí me gusta muchísimo el ejemplo de Kobe, dice, uno puede subir escaleras muy rápidamente, pero eso tal vez sea importante si hay un día un concurso de ver cuál es el que sube escaleras más rápido, pero lo fundamental es que sepamos subirnos en la escalera apropiada, ¿verdad? No nos vamos a subir en la escalera equivocada. Ahí sí que es una reflexión que hay que hacer con los chicos, porque eso sí implica una elección. A los muchachillos de escuela les parece que todas las cosas que les enseñan en la escuela son igualmente importantes. Es ya cuando uno es adolescente que empieza a decir, bueno, si hay dos exámenes, uno de A y otro de B, yo voy a estudiar el de B porque voy mal con la nota, porque es lo que más me gusta, porque ahí es donde tengo más prestigio y tal. Eh, y entonces empieza a hacer elecciones y esas elecciones son una forma de mejorar la eficacia, ¿verdad? Total, como tú decías antes, eh, la eficacia es una manera de elegir. Bueno, elijo en qué escalera me subo, elijo a qué dedico el tiempo, elijo si me conviene descansar o seguir trabajando. Eso se va dando, pero yo diría que tiene más que ver con la sabiduría, con el buen juicio, más que con el conocimiento, con el pensamiento racional. ¿Por qué hablamos tan poco de eficacia? No sé, debe ser una, eso se lo deberíamos poner en la cuenta a todas las personas que teniendo claro lo importante que es el concepto de eficacia, no viven hablando de eficacia, porque es muy importante. Al final, tú logras unas cosas de mejor manera o logras mejores cosas según tu eficacia. Ok, em, ok, me gusta eso que dices. Vieras que de hoy en 40 días cumplo 30 años de haber cumplido 18. Ah, bueno, qué bien que estés fraccionando, ¿verdad? Porque sí, sí, ya yo he cumplido 20 años 4 veces. Ya tengo Sí, experiencia. sí, bueno, en realidad cumplo 30 años de ser adulto, ¿verdad? Ajá. Eh, y, y estoy empezando a disfrutar lo que he aprendido sobre vivir como un adulto. Ujú. eh, y no me devolvería por nada del Ajá. mundo porque ha sido maravillosa la aventura de transitar por este proceso.
Pero el día que cumplí 18, eh, me diste de regalo de cumpleaños el libro de Covey, de 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Mm, y lo leí, pero no lo entendí. Y después, unos años después, que entré a un trabajo que me parecía importante, creo que me recomendaste que lo volviera a leer y lo volví a leer y, mira, qué interesante. Y después cambié de trabajo y decidí volverlo a leer y lo volví a leer. Y siempre que he tenido un nuevo puesto de trabajo, lo he leído, lo he repasado, porque ya después de tantas veces, Ujú, es el libro que más veces he leído, tal ujú. vez después del arte de la guerra. Y, y ahora lo entiendo, ¿verdad? Y entonces, digo, ok, bueno, estos son los hábitos de Kobe que en su criterio nos podrían servir a todos, pero nos podrían servir ¿para qué? Para crear los propios, ¿verdad? Cuando uno Muy tiene bien. 7 hábitos Claro. Sí. que sirven para hacer algo de manera eficaz, pues entonces lo que corresponde hacer una vez que uno pasa por eso es desarrollar hábitos propios para ser eficaz en lo que uno quiere, Claro, claro, ¿verdad? claro. Eso es. Eh, Ujú, resueno con lo que decías. Creo que esto, lo que acabo de decir, explica lo que decías de que la eficacia es experiencial, ¿verdad? Vivencial. Quiere decir que se aprende haciendo. Entonces, de nuevo, volviendo al futbolista muy talentoso que no se entrena y que no se cuida la salud, si nosotros nos quedamos sentados en un sofá viendo tele, tampoco vamos a aprender de eficacia como no vamos a aprender de otro montón de cosas en la vida, ¿verdad? Eh, y para mí, desde, tal vez desde antes de haber leído el libro de Kobe, puede ser, no sé. Hay dos ilustraciones muy gráficas que me habías compartido para tratar de entender el concepto de la eficacia. Uno es el de la escalera, pero como lo contabas era que si uno es bombero, eficacia es apoyar la escalera sobre el edificio que realmente está en llamas, ujú, ujú, ¿verdad? Porque hay un bombero que apoye la escalera contra el edificio que no está en llamas, no importa qué ujú, velocidad la suba ni eh, de qué potencia sea la manguera, ujú, no va a ser eficaz ujú, cumpliendo su labor de bombero. Y la otra es que, esta sí recuerdo más o menos cuándo fue por ahí del 97, hace 25 años, que me dijiste un día que si nosotros fuéramos una manguera de jardín y nuestra misión fuera regar las plantas del jardín, entonces lo que queremos es asegurarnos de que al otro extremo de la manguera, no al que está conectado a la llave, sino al otro extremo de la manguera, salga la mayor cantidad de agua posible, ¿verdad? Para ujú, que ujú, en el menor tiempo cumplamos con esa misión. Pero si nosotros como manguera estamos llenos de agujeros en el camino y se nos sale agua por todo lado, capaz que ni siquiera llega agua ujú. a donde querríamos que llegara más. Y entonces eso lo recuerdo como una ilustración de la necesidad de remendar huecos, ¿verdad? Remendar esos huecos que tenemos Ujú, en la manguera que claro. nos restan eficacia. Y más recientemente, muy recientemente, he estado pensando en anclas que limitan nuestra acción humana eficaz. Y siento que una Ujú, manera de romper con algunas de esas anclas es la capacidad de perdonar, porque hay un rencor que uno cargue que sea así muy, muy, muy doloroso, ¿verdad? Muy ácido. Es un ancla para nuestra claro. acción, ¿verdad? Y nos detiene. No quiere decir que sea fácil perdonar, Ujú, ¿verdad? Me gusta mucho. Yo creo que el judaísmo, entre muchas
de las piezas institucionales que le han aportado a la humanidad, o por lo menos a la cultura occidental, eh, una de ellas es el perdón, el ejercicio del perdón, ¿verdad? Al Ujú, punto tal de que la religión judía tiene un día en su calendario dedicado a perdonar y a perdonarse. ujú. Y eso me parece una manifestación de profundísima sabiduría, Cierto. ¿verdad? Entonces, pues sí, yo sé que en otras religiones abrahámicas, el Islam y el cristianismo en sus múltiples formas también cultivan el perdón, Ujú. pero si tienes que pasarte un día entero ahí en ayunas y tratando de perdonar a los que nos han ofendido, entonces que eso, siento que es más eficaz esa institución de un día del perdón que simplemente tener ahí un mantra en la cabeza de perdonemos a los que nos ofenden, ¿verdad? En fin, Ujú, ujú, creo que si ujú. uno realmente es devoto y cree en lo que dice su mantra, entonces también puede ejercitar el perdón. Lo cierto del caso es que siento que desde el punto de vista de la productividad, ejercitar la capacidad de perdón es un negociazo, Claro, ¿verdad? claro, Sí, claro. ok. Ujú, Y lo último, para mencionar esta otra idea que anoté, cuando hablabas de eficacia, bueno, estamos hablando de eficacia desde temprano. Eh, no sé por qué nuestra gobernanza pública es tan ineficaz, ¿verdad? O sea, no es como que uno querría aspirar a que la ujú, gobernanza fuera ujú. menos ineficaz, uno querría aspirar a que la gobernanza fuera eficaz, punto. Sí, ujú, Pero nuestra gobernanza pública es tan ineficaz y yo la comparo con la gobernanza pública china, ¿verdad? Que es altamente eficaz. Eh, y, y no solo es altamente eficaz porque tengan un sistema eh, de gobierno diferente, ¿verdad? No estamos hablando de ideología de izquierda o derecha. Eso no es lo que hace a China eficaz en su gobernanza pública, ¿verdad? No son más eficaces los chinos porque los gobierna un partido comunista. ujú, ujú, Son más eficaces porque tienen unos sistemas para eh, producir propuestas de ley basadas en datos, en evidencia, en ciencias, tienen unos procesos para convertir esas propuestas en leyes y tienen unos procesos para comunicar esas leyes y hacerlas eficaces. Eficacia jurídica. La eficacia jurídica es un concepto que estudiamos todos los que hemos estudiado derecho en Occidente, la eficacia jurídica. Y sin embargo son más eficaces en una cultura donde no se estudia ese concepto. ¿Verdad? Y entonces me llama poderosamente la atención porque me gustaría pensar que en nuestra manguera mucho del bueno. jardín del diseño de políticas públicas Hay hay mucho un bueno. montón de huecos que remendar, Claro, ¿verdad? claro. Y estos huecos no se remiendan en una elección. Una elección Mm, es como tener un martillo y un clavo enfrente de una manguera. Ay, ¿por qué no le hacemos más huequitos aquí? Tal vez ujú, aguante. Y le hacemos otro huequito para atraer más la atención de los votantes, pero tenemos una manguera con más huecos. ¿Y cómo hacemos para remendarlos? ¿Cuándo los remendamos? ¿Quién los remienda? ¿Para qué los remendamos? ujú. Muy bien, muy bien. Yo para ir cerrando el tema, quisiera señalar, haciendo paralelismos con lo que tú dices, yo pienso que los dos ingredientes básicos de la eficacia son el tiempo y la energía. Si no comemos y no tenemos energía, no podemos ser eficaces. Y cuando se nos acabe el tiempo, ya no vamos a poder ser eficaces. De manera que deberíamos muy celosamente gestionar, repensar ese tema del tiempo tan escaso, que no alcanza para todo, que hay que racionalizarlo, ¿verdad? Hay que eh, racionarlo, más bien, racionarlo. Hay que ver en qué metemos el tiempo escaso.
Y lo mismo la energía. Y con la energía pasa una cosa bien interesante. Es que son dos problemas. Es un problema de todos los días, un problema cotidiano, ¿verdad? Yo tengo más energía a las 9 de la mañana que a las 8 de la noche, ¿verdad? Entonces, debería armar mi programa de trabajo de manera que a las 9 de la mañana estuviera haciendo aquello que va a rendir más resultados y no dejar esas cosas para las 8 de la noche. Lo mismo, el, el, bueno, y la energía es también un problema secular, un problema de más largo plazo, ¿verdad? Es que tenemos más energía cuando somos jóvenes. Si uno va viviendo como si toda su vida fuera a tener la misma energía de cuando era joven, un día se encuentra con la sorpresa de que posiblemente tenga proyectos, pero ya no tenga energía. Lo mismísimo con el tiempo. El tiempo para un muchachito adolescente es infinito. El tiempo para un señor de la tercera edad no es infinito, ya está clarísimamente limitado, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo sobre lo que deberíamos aprender, sobre el uso y significado del tiempo y el uso y significado de la energía. La otra cosa que creo que ayudaría mucho a que tuviéramos una mayor inclinación a ser eficaces es eh, la responsabilidad trascendente que tenemos de vivir con eficacia. No da lo mismo vivir de cualquier manera. Alguien podría decir, a mí me da lo mismo ser productivo que no ser productivo. Sí, pero no somos un ser que vive ahí en una isla desierta, vivimos en una comunidad y en el tanto en que alguien sea más eficaz, está beneficiando a la comunidad. Si si nos ponemos refinados, podríamos decir que la eficacia en parte se la debemos a los demás. El padre le debe eficacia a sus hijos. Eh, el miembro de una empresa le debe eficacia a los otros que están trabajando en la empresa. El político, desde luego, le debe eficacia a la nación que lo ha colocado en un puesto de elección popular. Hay una responsabilidad trascendente de vivir con eficacia. Y en eso yo creo que pensamos muy poco, porque estamos metidos, yo creo que vivimos metidos cada uno como en su cabina telefónica, tratando de ser muy eficaz ahí metido en la cabina telefónica, pero no, todo lo que hagamos, cada uno en nuestra vida personal, tiene un significado de contribución, eh, para, para otra gente, algunos cercanos, otros más lejanos. ¿Qué pasaría a la humanidad si el doctor Salk, en vez de estar investigando sobre la vacuna contra la polio, hubiera dedicado su vida a estar por ahí estar por ahí en lugares donde dilapidara su tiempo y dilapidara su energía y su talento, ¿verdad? ¿No? Bueno, no, le debemos eficacia a la comunidad. Eh, la otra cosa bien interesante que hay en toda esta conversación es la posibilidad permanente de corregir. Yo me acuerdo que eh, mis padres tenían una frase que a mí se me quedó siempre: mañana será otro día. Y cuando las cosas salían mal, no estaban como quisiéramos y tal, siempre decían, bueno, mañana será otro día. Y eso lo que implica es que mañana es partido nuevo. Creo que tener la noción de que sí, eh, encontré en mi revisión mensual que estoy dilapidando el tiempo, no estoy logrando lo que vale la pena, pero a partir de mañana hay
una posibilidad nueva de enderezar la cosa, de ser más productivo, de ser más eficaz, porque eficacia no es solamente ser más productivo, ¿verdad? Eficacia es mucho más que eso. El mercado tal vez nos dice que ser eficaz es ser productivo, pero no, hay cosas donde a lo mejor no producir es lo que hay que hacer. Bueno, una persona que interrumpe su trabajo y se pone a hacer un doctorado, me parece que está siendo eficaz, aunque desde el punto de vista del mercado podría ser que no estuviera siendo productivo. Está creando, está invirtiendo, está creando posibilidad de productividad futura. Está creando, creo yo, para él y para otros, posibilidad de felicidad futura, ¿verdad? Que eso es otra cosa. Mirar lo que hacemos en el sentido de a quiénes le puede dar felicidad hoy o en el futuro. Esa me parece a mí que es una forma de atender la responsabilidad trascendente de vivir con eficacia, ¿verdad? Preguntarse, ¿y esto que estoy haciendo sirve para hacer más feliz a alguien ya o después? Eso, muy Muy bien. bien, termino con tres ideas. La primera es que hablabas de tiempo y energía y yo usualmente trato de buscar otros recursos a los que podemos echar mano para, para gestionar, ¿verdad? Para estimular nuestra productividad y nuestra acción humana de una manera eficaz. Y entonces pienso en la inspiración, ¿verdad? Y la capacidad que logremos desarrollar de inspirarnos a nosotros mismos. Si Ujú, nosotros somos ujú, capaces de inspirarnos a nosotros mismos, tenemos una fuente inagotable de entusiasmo, de energía, tal vez no de tiempo, pero sí vamos a ujú, aprovechar mejor el tiempo, ¿verdad? Sobre todo pensando en el impacto que mencionaba antes. Lo segundo es que, aunque para las personas más jóvenes el tiempo tenga una noción infinita y para las personas mayores no, eh, el potencial de impacto en el uso del tiempo de una persona mayor es inmensamente más alto, ¿verdad? El de una persona menor. Y ahí me parece que los romanos eran sabios. Bueno, los romanos eran muy, muy inteligentes en el diseño de su gobernanza porque tenían un senado compuesto por las personas más ancianas, que eran las más experimentadas y casi que por definición las más sabias. que Entonces, eran aunque, seguramente las que tenían 50 años. bueno, sí, ¿verdad? Pero no, pues uno sabe que se vivía bien, en Ujú, Roma se vivía bien, ¿verdad? Y entonces eh, se alcanzaban algunas edades mayores a las de otras comunidades o culturas en aquella misma época. Pero ese concepto de un Senado debe reducir muchísimo la incidencia de errores de liderazgo, de gerencia, de gobernanza, ¿verdad? Si uno tuviera un grupo de consultores que fungieran como esos senadores romanos, pues probablemente seríamos más perdurables como institución, ¿verdad? El Imperio ujú, Romano ujú, eh, es perdurable hasta la fecha, aunque ya no sean un ujú, imperio, ujú, pero ujú, perduran sus ujú. instituciones. Claro. Ujú, Y lo ujú, tercero es que hablas de felicidad futura y yo quiero agregarle la idea de felicidad a bajo costo, ¿verdad? Porque yo creo que en la medida en que nosotros seamos capaces de autogestionar nuestra felicidad a bajo costo, vamos a poder replicar esas formas de gestionar felicidad para que no nos cueste el planeta, que es lo que nos está pasando, muy que creo bien, que muy si bien, de todas muy maneras bien. estamos viviendo muchos más años que antes, eh, Claro. tenemos acceso a muchos más recursos que nos permiten vivir de una forma diferente a como vivíamos antes, ya no tenemos que salir corriendo literalmente en el bosque 4 días a buscar Ujú, comida, ujú, eh, deberíamos de ser capaces de diseñar felicidad a bajo costo. Y yo, cuando hablo de felicidad a bajo costo,
Eh, me gusta poner de ejemplo a, a tu mamá, que además se llamaba Esperanza, qué nombre más lindo. Ujú, Yo siento que ella es un gran ejemplo de felicidad a bajo costo, ¿verdad? Vivió casi 104 años, muy lúcida, muy saludable y con una huella ecológica ínfima. Y siempre irradió felicidad y siempre fue amorosa. Y entonces, me parece que deberíamos de ver cómo imitamos eso que era ella y que es la gente de aquella generación. eh, Probablemente es de ahí de donde deriva la idea de la pura vida y la idea de la zona azul y la ujú, idea de la felicidad entendida en términos de ujú, eficiencia ecológica, ¿verdad? De este ujú. país. Muy bien. Muy, Ok, muy buen cierre, muy buen cierre. Muchas gracias por haberme recomendado a Sahil Bloom, que nos ok, dio toda esta posibilidad. ¿verdad? Ok, bueno, Ujú. no, te sigo pasando extractos de él. Es interminable todo lo que él produce, todos Ajá, los ajá. días. Entonces, ahí te paso más cosas Muy interesantes de él. bien, ok. Bueno, Ujú. que estés bien. Chao, nos vemos. Hasta luego.